y voy a cumplirla al pie de la letra. Eso os honra, Don Quijote. ¿Y estás seguro que contaréis con nuestra ayuda y nuestra compañía si la necesitarais? Pues os agradezco el ofrecimiento, pues he estado pensando en hacerme pastor y perderme, entreteniéndome por esa soledad de los campos, a dar rienda suelta a mis amorosos pensamientos. Pero, señor, no podéis parar de imaginar cosas. Estés en su casa y atienda su hacienda y favorezca a los pobres. Y olvídese de amores y de ovejas. Yo sé muy bien lo que me corresponde. Y tener por cierto que sea yo caballero andante o pastor sin andar, siempre atenderé a lo que fuera menester. He estado pensando, además de comprar ovejas en número suficiente para todos, y suplicaros a vos y al bachiller y a Nicolás, el barbero, y a Sancho, que me ayuden en esta maravillosa hazaña. Y para vuestra tranquilidad os diré que ya he resuelto lo más complicado. Los nombres que tendremos como pastores. Decidlos, pues estoy deseando conocer el mío. Y está seguro que tañeré a vuestro lado y compondré los mejores versos que se me ocurran. Qué bonito. El bachiller se llamará el pastor Carrascón. Usted, licenciado, como es cura, el pastor Curiambro. Maese Nicolás, el barbero, el pastor Barberón. Y Sancho, el pastor Pancino. Yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida, que ya tengo el de Dulcinea del Toboso. Y ahora dejarme, que tengo que escribir. Bendito sea Dios, que tanto bien me ha hecho. ¿Ya me habéis conocido? Sí, soy yo, Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, o Alonso Quijano. La verdad es que la muerte nos confunde tanto como puede confundirnos la vida.